días, es un placer poder estar en esta sesión. Agradecemos mucho a la Sociedad Mexicana de Oncología el espacio para seguir en módulos de educación médica continua. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. Para nosotros, cáncer de mama es una de las patologías más relevantes que hay, dada la incidencia y sobre todo, dado el gran avance que hemos tenido. En esta ocasión vamos a hablar de un grupo muy especial que son las pacientes hormonosensibles y vamos a hablar justamente del rol que tienen los inhibidores de ciclinas en el tratamiento de cáncer de mama. Para ninguno de nosotros es desconocido que toda la base teórica que desarrolla las ciclinas viene del 2001 con el premio Nobel del Dr. Hantel, y pues a partir de aquí se desarrolla un grupo terapéutico que ha venido a cambiar el tratamiento de cáncer de mama. Tuvieron que pasar casi 16 años del descubrimiento preclínico para llegar a lo clínico, y hoy pues lo que nos ocupa es esta parte clínica y cómo estos cambios en la biología molecular y cómo este conocimiento preclínico aterriza ya en nuestra práctica clínica. Y para esto tengo el placer de presentarles al doctor Benito Sánchez Llamas. Él es oncólogo médico egresado del INCAN y actualmente es el director del Núcleo de Especialidades Oncológicas en Guadalajara, un experto en mama, pero sobre todo un apasionado de la enseñanza. De verdad, muchas gracias por su tiempo, doctor Llamas, y a la Sociedad Mexicana de Oncología por tener el tiempo en esta sesión. Sin más, le cedo la palabra al doctor Benito Sánchez Llamas, agradeciendo su participación. Gracias, muy buenos días. Pues para mí es un tremendo placer poder estar con ustedes y la intención del día de hoy pues es hacer de alguna manera diferente esta sesión. Supongo que han hablado muchísimo de esta clase terapéutica, de esta nueva clase terapéutica de medicamentos. Han revisado una y otra vez los resultados de los estudios más relevantes y quiero en realidad dejar algunos mensajes muy claros y tratar de dilucidar si de verdad podemos dar un tratamiento igual a todas las pacientes o hay manera de hacer una diferenciación y elegir de forma muy precisa qué paciente se puede beneficiar de tal o cual terapia. Para eso me gustaría iniciar con una reflexión de Eduardo Punset, reconocido quizás como el Einstein español. Él murió el año pasado de un cáncer de pulmón y él decía, vivimos con los cambios tecnológicos del siglo XXI, pero con instituciones sociales del siglo XIX. Y creo que eso aplica perfectamente a nuestra realidad. Avanzamos enormemente en tecnología, en conocimiento de la enfermedad, de nuevas drogas, pero seguimos teniendo limitaciones muy importantes. El poder se ha ejercido de manera abyecta durante miles de años y eso pues, nos hace tener grandes diferencias con los países desarrollados. ¿Y por qué se me ocurrió esta reflexión? Porque hace un par de años, en el diario El País, un diario de circulación española, se publicó este artículo que decía, la supervivencia al cáncer aumenta en todo el planeta, pero sobre todo para los pacientes ricos. Esto podría parecer una muy buena noticia, sin embargo, nos debe llevar a la reflexión y a entender las diferencias que hay entre vivir en un país del primer mundo y un país en vías de desarrollo. Esta publicación en realidad es basada en una publicación de Lancet del mismo año, en el 2018, quizás la publicación epidemiológica más grande en la historia del cáncer. Es un estudio que se hizo en 37 millones de pacientes durante 14 años en 71 países, y en donde básicamente lo que dicen es que hay una diferencia abismal entre la posibilidad de estar vivo a 5 años si tú tienes un tumor y naces en el Ecuador, naces en México, naces en Estados Unidos o naces en Finlandia o en Inglaterra. Estas diferencias tan dramáticas tienen que ver, sin duda alguna, con la opción de poderse diagnosticar de forma temprana y de tratarse de manera adecuada. Es así como estamos en un momento en donde tenemos una medicina de precisión y una terapia dirigida. Tenemos todos los elementos para reconocer blancos terapéuticos específicos. Sin embargo, si nos damos nosotros cuenta del problema real, seguimos teniendo 18 millones de casos nuevos en el mundo de cáncer y casi 10 millones mueren por esta enfermedad cada año. Esto nos hace suponer que a pesar de los avances, algo nos está fallando. Creo yo que aquí aplica perfectamente esta frase de Einstein que dice que la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Esto lo reflexionó después de que sus conocimientos y sus descubrimientos hicieron posible la creación de la bomba atómica, ¿no? Entonces,
importantísimo darnos cuenta que tenemos que enfocar los esfuerzos para poder tener resultados efectivos. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a la rehumanización de la medicina. No podemos separar la ciencia de esta parte humana de la medicina que nos permita siempre pensar más allá de los resultados estadísticos y pensar de forma particular e individual en los pacientes. Para este objetivo, pues vamos a hablar un poquito sobre el planteamiento del problema, por qué es tan importante hablar hoy en día de cáncer de mama y específicamente de los pacientes con receptores hormonales positivos, por qué existen lineamientos internacionales para tratar el cáncer de mama metastásico hormonosensible, cuál es la racional para usar justo este grupo de drogas llamados inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas, cuáles serían las diferencias claras que hay entre este tipo de moléculas y cómo podríamos seleccionar los inhibidores en pacientes hormonoresistentes o con enfermedad visceral. Es decir, nos vamos a enfocar a un grupo de pacientes considerados como resistentes a la terapia clásica hormonal y cómo podemos tener beneficios muy claros. Sin ninguna duda, el cáncer de mama es una enfermedad social. Desafortunadamente afecta a todas las entidades sociales de nuestro planeta y gracias a que ha afectado a algunas personalidades del mundo del espectáculo, cada día se le da mucho más auge a las campañas de detección oportuna y de conocimiento de esta enfermedad. Pero el cáncer de mama no es una enfermedad reciente. A veces creemos que es el resultado solo de la vida moderna. Sin embargo, el cáncer de mama es tan antiguo como la propia historia de la humanidad. Tenemos evidencia en el papiro de Evers, que data de 1500 años antes de Cristo, que existían ya tumores mamarios en esa época que eran tratados únicamente con algunos procesos de cauterización con piedras calientes. Así pues, que el cáncer de mama nos acompaña a lo largo de la propia historia de la humanidad. En el mundo, pues sabemos que se diagnostican anualmente al menos 2 millones de casos nuevos, de los cuales más de 650,000 siguen falleciendo por esta enfermedad en el mundo. México no es la excepción, mueren casi 6,000 pacientes por año por esta enfermedad y creemos que tenemos que reforzar los esfuerzos, conocer mejor a nuestro enemigo para poder tener mucho más éxito en los tratamientos disponibles. Como les decía, y basados en este mismo estudio epidemiológico, podemos ver cómo hay diferencias epidemiológicas muy claras. Ustedes aquí pueden ver que en los países de vías de desarrollo la incidencia de cáncer de mama es muy alta, sin embargo la mortalidad es pequeña y a diferencia de los pacientes en vías de desarrollo en donde la mortalidad casi es la mitad de los casos nuevos por año. Estas diferencias epidemiológicas incluso son tangibles en nuestro propio país, en donde los estados del norte se comportan más como Estados Unidos y del centro hacia el sur se comportan más como Centro y Sudamérica. ¿Y a qué se deben estas diferencias epidemiológicas? Bueno, creo que es muy sencillo hacer conclusiones en este respecto. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en el mundo a partir de 1995 en el Reino Unido y en Estados Unidos, se observa una clara disminución en la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, si vemos nosotros la gráfica verde, que es la de México, no solo no hemos logrado impactar en la mortalidad, sino que pareciera que por el contrario se siguen muriendo cada día más mujeres. ¿Cómo vamos a explicar este fenómeno? Bueno, la disminución en la mortalidad está claro que está basada básicamente en dos aspectos. Una, la detección oportuna. Nosotros sabemos que los programas de detección oportuna en nuestro país son ineficaces y son ineficaces porque no tenemos ni el número de mastógrafos suficientes ni el número de radiólogos expertos en mama que puedan impactar con nuestras campañas de detección oportuna. Y el segundo factor muy importante es la inclusión de nuevas drogas y el acceso a las mismas. Nosotros sabemos que en el año 1960 había 4 drogas disponibles o altamente efectivas para tratar la enfermedad y para finales de los 90, al principio del año 2000, existían ya al menos 25 drogas consideradas como altamente efectivas para tratar esta enfermedad. Nosotros lo que tenemos que hacer, nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido a permitir que todas las pacientes puedan ser expuestas a todas estas nuevas drogas que han cambiado indudablemente el pronóstico de las pacientes. También es cierto que hemos cambiado del diagnóstico puramente morfológico a un diagnóstico molecular. Y esto no solo nos ha permitido conocer
de mejor manera el pronóstico individual de las pacientes, sino que nos ha permitido identificar dianas terapéuticas capaces de ser bloqueadas y cambiar la evolución de esta enfermedad. De esa manera tendríamos que decir de manera muy simple que el cáncer de mama, a pesar de ser una enfermedad muy heterogénea, la podemos clasificar en tres grandes grupos. En los pacientes que expresan receptores hormonales, en aquellos pacientes que tienen mutación del gen HER2, que representan más o menos el 20% de los casos, y aquellos pacientes que no expresan ni receptores hormonales ni tienen mutado el HER2, que son tumores conocidos como triple negativo, que representan entre el 12 y el 15% de la población de cáncer de mama. La clasificación en realidad es una clasificación molecular. Nosotros en nuestro medio hacemos un remedio de la clasificación molecular basados en el reporte de inmunohistoquímica, pero la realidad es que la clasificación molecular nos permite identificar de manera muy precisa quiénes son aquellas mujeres que pueden ser beneficiadas del tratamiento de bloqueo hormonal. Sabemos pues que esta enfermedad sin duda es muy heterogénea, pero en la medida que nosotros reconozcamos de forma precisa e individual el pronóstico de cada paciente, podremos elegir su tratamiento adecuado. Todo este conocimiento es indudable que ha sido gracias al conocimiento del ciclo celular. Si no conociéramos el ciclo celular en una célula normal, hubiera sido imposible llegar al conocimiento del ciclo celular en la célula transformada o la célula de cáncer. En base a esto, pues nosotros sabemos también que la vía de transducción de las señales, gracias a los estudios de Hanahan, nos permiten identificar vías de transducción de señales capaces de ser bloqueadas y permitirnos tener blancos terapéuticos específicos. De esta manera creemos que hoy en día sí podemos hablar de una medicina personalizada, de un traje a la medida. Tenemos que individualizar el pronóstico y de igual manera individualizar los tratamientos y encontrar la píldora mágica que sea capaz de manera individual bloquear las vías de transducción más importantes en casos específicos. La evolución en el tratamiento del cáncer de mama ha sido muy importante y muy interesante, desde los tratamientos puramente locales hasta el advenimiento de nuevas drogas de quimioterapia y el desarrollo de bloqueadores hormonales cada vez más efectivos. Esta evolución, la verdad es que es a lo largo de 100 años y nos ha permitido perfeccionar los tratamientos y tener mucho más éxito. Si nosotros queremos hablar de verdaderas historias de éxito en el cáncer de mama, tendríamos que hablar específicamente de dos blancos moleculares específicos. Sin ninguna duda, uno de los más importantes y de los más interesantes es el bloqueo de la proteína HER2. Quizá la historia de éxito más clara en una enfermedad considerada como altamente agresiva de un pronóstico adverso. Cuando reconocimos este receptor y fuimos capaces de bloquearlo, los resultados inicialmente en la enfermedad metastásica fueron sorprendentes y de ahí se trasladaron a la enfermedad o al tratamiento más bien adyuvante y hoy en día al tratamiento neoadyuvante. Esto se traduce en una clara mejoría en la supervivencia, en un mejor control de la enfermedad y sin ninguna duda creo que este es el parteaguas de la medicina individualizada y del conocimiento de la biología molecular aplicado a la clínica. El segundo caso de éxito, sin ninguna duda, tiene que ver con el conocimiento de las cinasas dependientes de ciclinas, su interacción con el ciclo celular y cómo funcionan como blanco terapéutico. Creo que recientemente, en los últimos años, este ha sido uno de los grandes desarrollos de la medicina en la oncología que nos ha permitido ir perfeccionando el tratamiento en este grupo de mujeres con cáncer de mama metastásico hormonosensible. Para fines de esta plática vamos a hablar específicamente de los inhibidores de ciclinas de tercera generación, como el abemaciclib, palbociclib y ribociclib, que si bien comparten algunas características biológicas, también tienen diferencias muy puntuales que nos pueden permitir reconocerlos en áreas de tratamiento distintos. La primera pregunta que a mí me surge cuando estamos hablando de un bloqueo hormonal efectivo es si la expresión de receptores de estrógeno y progesterona en realidad ha tenido un impacto en la mejoría en la supervivencia. Nosotros ya platicamos que a partir de 1995 se observa una clara disminución en la mortalidad, pero no sabemos si esta mejoría en la supervivencia en realidad está relacionada o tiene algo que ver
con el grupo de pacientes hormonosensibles. En esta gráfica nosotros vemos primero claramente que la disminución a partir de 1995 de la mortalidad se observa de forma general, pero si nosotros hacemos una separación y diferenciamos a los pacientes que expresan receptores hormonales positivos, como las líneas, los puntos azules, vemos cómo la disminución en la mortalidad en realidad está más bien relacionada justo a este grupo de pacientes. Y esto tiene que ver, pues, primero, porque reconocemos que tienen un mejor pronóstico que aquellos pacientes que no expresan receptores hormonales positivos, pero también tiene que ver con el bloqueo perfeccionado justo de los receptores hormonales, que esto se traduce en una mejoría clara en la supervivencia. La evolución en este grupo de pacientes es muy clara. Podríamos hablar desde finales del siglo XIX con la oforectomía hasta el desarrollo del tamoxifeno, una de las grandes drogas que sigue vigente en la actualidad. Después el desarrollo de los inhibidores de aromatasa, que a finales de los años 90 vienen también a revolucionar el tratamiento de la enfermedad, primero metastásica y después la utilización de los mismos en forma adyuvante. Después el fulvestrant, que su estudio tiene ya bastantes años, pero los primeros trabajos que se hicieron con dosis de 250 miligramos fueron insuficientes para demostrar un beneficio absoluto. Fue hasta el año 2010 en que las dosis de 500 miligramos demostraron que eran incluso superiores a los inhibidores de aromatasa. Después descubrimos que había resistencia a la terapia hormonal y se empezaron a utilizar otro tipo de moléculas como everolimus. Y bueno, finalmente el desarrollo de este nuevo tipo de moléculas de inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas, que a partir de más o menos del año 2015 empiezan a demostrar su eficacia y que hoy en día podríamos decir que han revolucionado el tratamiento del cáncer de mama metastásico hormonosensible. Tenemos que reconocer que al igual que el cáncer de mama en general, el cáncer de mama hormonosensible también tiene una heterogeneidad que nos debe permitir identificar grupos distintos. Sabemos pues que hay pacientes que tienen una enfermedad indolente, son pacientes que normalmente son asintomáticas, generalmente estamos hablando de pacientes verdaderamente luminales A, con expresión fuerte de receptores de estrógeno y progesterona, suelen tener un curso indolente, pueden tener enfermedad metastásica exclusivamente en el hueso, y estas pacientes normalmente tienen largas sobrevidas. Pero al otro extremo tenemos a pacientes que tienen una enfermedad muy agresiva, que representan más o menos el 40% de los casos de la enfermedad metastásica hormonosensible. Estas pacientes suelen tener características biológicas muy específicas, como Ki-67 alto, representan este grupo de tumores considerados como luminal B. Son tumores que tienen una baja expresión de receptores de estrógeno, que podrían tener receptores de progesterona negativos, un Ki-67 alto, que normalmente pueden tener involucro de diferentes órganos, específicamente cuando tienen afectación hepática, sabemos que son de mal pronóstico, tienen una sobrevida corta porque se considera que son pacientes que tienen una alta posibilidad de tener resistencia a los tratamientos convencionales. Los propios tumores luminales tienen dos grandes extremos, un extremo de un mejor pronóstico y un extremo de un pronóstico adverso. Y si nosotros observamos algunos factores biológicos, podemos ver también que los pacientes de alto grado pues tienen una enfermedad que es mucho más agresiva y la capacidad de sobrevivir es menor que cuando tienen un grado bajo. También sabemos nosotros que si la afectación está en el hígado, el pronóstico es peor que si está en algún otro órgano o específicamente comparado con el hueso, y que si la paciente expresa receptores de progesterona negativos, pareciera que estos pacientes también tienen un peor pronóstico y su desenlace es mucho más agresivo. Indudablemente reconocemos que uno de los grandes problemas, incluso con estas nuevas drogas, es la resistencia. El 50% de las pacientes tienen una resistencia de novo, pero al final todas terminan desarrollando una resistencia adquirida. Y los mecanismos de resistencia, si bien no son claramente entendidos, sabemos
que hay varias vías bien estudiadas, como la vía del fosfoinositol 3 quinasa, de mTOR, alteraciones en MEK, que podrían explicar algunas de las resistencias conocidas para este tipo de pacientes, ¿no? Debemos reconocer y debemos dejar muy claro las diferencias entre lo que consideramos resistencia primaria y resistencia secundaria. La resistencia primaria tendríamos que hablar de ella básicamente en dos escenarios: en el escenario de una paciente tratada de manera adyuvante y la resistencia primaria en el escenario de una enfermedad metastásica. En aquella paciente que fue expuesta a un tratamiento adyuvante, cuando tenemos una recaída durante los primeros 2 años de la hormonoterapia, podemos hablar de una resistencia primaria, y es una resistencia secundaria cuando la recaída ocurre más allá de estos primeros 2 años de hormonoterapia, o cuando ocurre después de 12 meses de haber terminado la terapia endocrina. Y hablamos de una resistencia primaria en enfermedad metastásica cuando la enfermedad progresa durante los primeros 6 meses del tratamiento con hormonoterapia, y de una resistencia secundaria si esta progresa después de 6 meses de haber iniciado el tratamiento con hormonoterapia. Pero bueno, creo que uno de los puntos más importantes a discutir es cuál sería el razonamiento para usar primero hormonoterapia. Y esta es una de las grandes discusiones. Quizás el grupo más reacio a entender este concepto, pues somos los propios oncólogos médicos, y somos nosotros quienes tenemos que tener claro cuál sería el razonamiento para pensar primero en hormonoterapia antes que pensar en quimioterapia. Para eso debemos recordar cuáles son los objetivos claros del tratamiento de la enfermedad metastásica. Recordemos que estas pacientes no pueden ser curadas, por lo tanto el objetivo es, en primera instancia, retrasar el tiempo a la progresión, tener un buen control de síntomas, mantener la calidad de vida y sobre todo prevenir complicaciones serias que terminen comprometiendo la calidad de vida. El manejo de la terapia debe apoyar el objetivo de mejorar, por supuesto, la supervivencia, y también hoy en día reconocemos que es un objetivo muy importante retrasar el tiempo a la quimioterapia, porque esto se traduce en una mejor calidad de vida, ¿no? Todas las guías internacionales y nacionales tienen muy claro hoy en día que en enfermedad hormonosensible metastásica es importante inclinarnos en la balanza al uso primario del tratamiento hormonal. ¿Por qué? Si bien es cierto que es difícil demostrar que es superior a la quimioterapia clásica, pero sí sabemos que es menos tóxico, que mejora la calidad de vida, y que al menos en los estudios anteriores podíamos demostrar que era tan eficaz como la quimioterapia. Recordemos que estos estudios, incluso los metaanálisis, son estudios que solamente incluían los inhibidores de aromatasa y en donde no están incluidos estas nuevas drogas. Es muy probable que los nuevos estudios nos permitan darnos cuenta que las nuevas drogas, esta nueva clase de moléculas, mejora incluso la supervivencia global en este grupo de pacientes. Este algoritmo que fue propuesto en la primera reunión internacional de cáncer de mama metastásico en el año 2014, proponía ya desde esa fecha que en pacientes hormonosensibles la primera línea de tratamiento debería de ser un tratamiento hormonal. Si la paciente responde y posteriormente progresa, incluso tendríamos que probar la segunda línea o con hormonales. Si la paciente vuelve a responder y termina progresando de nuevo, incluso en ese grupo de pacientes, deberíamos intentar también dar un tratamiento con hormonoterapia. Si en la primera línea la paciente no responde, quizás ahí es donde podríamos intentar entonces dar un tratamiento de quimioterapia, o si la paciente tiene un estado que compromete su vida, es decir, tiene una crisis visceral, de primera instancia, incluso aunque se considere hormonosensible, tendría que ir a una primera línea de quimioterapia. Pero ojo, hay que identificar de manera precisa a las verdaderas crisis viscerales. Es muy difícil, por definición, identificar qué paciente está en una crisis visceral, pero creo que la parte fundamental es no confundir a una paciente que tiene enfermedad visceral con una crisis visceral. Nos referimos a una crisis visceral
a las pacientes en donde se pone en riesgo su vida, es decir, donde tienen ya datos de falla hepática aguda por metástasis hepáticas, donde tienen una carcinomatosis leptomeningia, donde hay enfermedad pulmonar que compromete su respiración y su calidad de vida. Estas pacientes en donde tenemos una gran urgencia de respuesta son las que tendrían que ser expuestas en primera instancia a la quimioterapia, y el resto de pacientes que representan 90-95% tendrían que ser expuestas a hormonoterapia. Tenemos al menos dos metaanálisis muy importantes. Este metaanálisis, publicado en el año 2003, como les mencionaba, únicamente incluía inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, y era comparado contra los tratamientos convencionales de quimioterapia, y al menos lo que concluía este metaanálisis es que no había diferencia entre tratar con quimioterapia o hormonoterapia a las pacientes con enfermedad metastásica. Hay un metaanálisis mucho más reciente, pero todavía no se incluían los inhibidores de ciclinas, en donde de igual manera lo que nos dicen es que a los pacientes les iba exactamente igual, pero el perfil de toxicidad favorecía el uso de hormonoterapia. Es así pues que llegamos a este nuevo grupo terapéutico de las cinasas dependientes de ciclinas o de los inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas, pero para eso tenemos que entender qué son las cinasas dependientes de ciclinas y cuál es el rol en el tratamiento de esta enfermedad. Ya mencionaba la doctora Angélica que en el año 2001 los grupos americanos e ingleses que investigaban justo el ciclo celular y la interacción de estas proteínas en la regulación y progresión del ciclo celular, fueron acreedores al premio Nobel de Medicina por sus aportaciones en el conocimiento de estas proteínas y de su impacto que tenían en el ciclo celular. Estas proteínas en realidad pertenecen a una familia de proteínas y enzimas que se encuentran en todas las células del cuerpo. Es decir, todas las células de nuestro organismo tienen cinasas dependientes de ciclinas que lo que hacen es interactuar con las propias ciclinas. Esta es una caricatura de forma muy simple, no pretende ser una clase de biología molecular, pero lo que sí quiero que entiendan es que cuando las cinasas dependientes de ciclinas no se unen a las ciclinas, esta molécula impide que el ciclo celular progrese, por lo tanto, no se lleva a cabo la fase de síntesis. Si las cinasas dependientes de ciclinas se unen a la ciclina, entonces a través de un proceso de fosforilación se activan vías importantísimas que interactúan con el gen supresor de tumor de retinoblastoma y nos permiten una regulación y progresión del ciclo celular. De manera un poquito mucho más explicativa, podemos ver en este esquema cómo interactúan las diferentes proteínas, pero solamente quiero que quede muy claro que a través de la acción de estas proteínas e interacción con otras moléculas se regula de manera muy precisa el ciclo celular. Entonces, el objetivo terapéutico de esta clase de medicamentos inhibidores de cinasas dependientes de ciclina, pues tiene la idea o la función de inhibir a estas proteínas y con ello regular el crecimiento desregulado de las células tumorales. Los inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas, específicamente de las ciclinas 4 y 6, pues lo que hacen es inactivar a la ciclina D para que de esta manera no fosforile al gen del retinoblastoma y a través de un control de un factor de transcripción conocido como E2F podamos generar un control muy claro y específico del ciclo celular y por lo tanto del crecimiento celular. ¿Cuáles serían las funciones que tienen los inhibidores de cinasas dependientes de ciclina? Básicamente lo que hacen es regular la apoptosis, llevar a las células a una senescencia celular y a una autofagia masiva. Creo que estas son las actividades que tienen que tener muy claras, que nos permiten regular y controlar este tipo de nuevas moléculas. Como les decía,
el estudio de estas moléculas tiene más de 20 años. Sin embargo, las primeras moléculas utilizadas eran inhibidores generales no selectivos de cinasas dependientes de ciclinas. Se utilizaron sobre todo en tumores hematológicos, en leucemias, pero el problema fue que eran poco efectivos y eran muy tóxicos. Por lo tanto, cayeron en desuso. Se utilizó también celiciclib en algunos tumores sólidos, pero bueno, vimos que su función terapéutica era pobre y que la toxicidad era muy importante y dejaron de utilizarse. Sin embargo, cuando se empieza a trabajar en la tercera generación de inhibidores de cinasas dependientes de ciclina, se desarrollan 3 moléculas muy interesantes. La primera en desarrollarse fue palbociclib, por lo tanto, es la droga que más se ha utilizado en la práctica clínica, quizás la que más estudios tiene, porque fue la primera en desarrollarse, la primera en estar disponible en el mercado. Posteriormente, ribociclib. Son drogas que se parecen en sus mecanismos de acción, aunque tienen algunas diferencias, sobre todo en el perfil de seguridad. Y posteriormente, abemaciclib, que es una molécula un poquito distinta, aunque comparte características de grupo, pero que de alguna manera nos permite identificar a un grupo de pacientes que podrían ser beneficiados de forma individual con este tipo de molécula, ¿no? Primero vamos a hablar de la ganancia que hemos tenido en pacientes considerados como endocrinos sensibles. Vemos cómo la ganancia ha sido muy clara, sostenida y de forma gradual. Lo que hemos ganado con los inhibidores de aromatasa cuando los comparamos contra el tamoxifen en supervivencia libre de progresión, vemos cómo se ganaron casi 6 meses, cosa que no es sencilla obtener en enfermedad metastásica. Cuando se desarrolla el fulvestrant ya a dosis óptimas de 500 miligramos, vemos cómo hay una nueva ganancia de 3-4 meses comparado contra los inhibidores de aromatasa y vemos pues que este avance también se traduce en una supervivencia libre de progresión mejor, pero vemos cómo la inclusión de las cinasas dependientes de ciclinas unidas a un inhibidor de aromatasa nos dan un beneficio realmente importante en donde la supervivencia libre de progresión ha rebasado prácticamente los 2 años y esto de verdad, si lo comparamos contra el tamoxifeno clásico, vemos cómo la ganancia ha sido dramática y por eso representa hoy en día uno de los casos más interesantes y más importantes de éxito en tratar esta enfermedad. Los estudios, si bien es cierto que no son comparables porque tienen diseños discretamente distintos, sí nos permiten identificar a grupos de tratamiento muy claro. Vemos cómo primero Mona Lisa 2, el Monarch 3 y el Paloma 2 tienen supervivencias libres de progresión muy parecidas, supervivencias que rebasan los 2 años, rebasan los 24 meses. Para Monarch 3 se alcanzaron 28 meses. El Mona Lisa 7 es un estudio que además incluía pacientes premenopáusicas. Es quizás el estudio más grande de pacientes premenopáusicas porque fue diseñado con ese fin y en donde vemos que el beneficio también se reproduce en este grupo de pacientes. Y bueno, lo que quiero recalcar aquí es que la supervivencia libre de progresión en cualquiera de estos estudios rebasa prácticamente los 2 años. Como mencionaba, quizás los diseños no son idénticos, pero sí son muy parecidos y sí nos permiten hacer algunas conclusiones importantes para poder identificar al grupo de pacientes que se beneficiarán de este tipo de combinaciones. Recordemos pues las curvas de supervivencia libre de progresión, como es mucho más importante que cuando comparamos contra el tratamiento con inhibidores de aromatasa. En ambos estudios, Paloma 2, Mona Lisa 2 y Monarch 3, podemos ver que la supervivencia libre de progresión es superior, esto es estadísticamente significativo, mucho más notoria para el grupo de abemaciclib y en el grupo de pacientes considerados como endocrino resistentes, bueno, aquí la situación es distinta, como hemos también hablado muchísimo en otras ocasiones, entre más pronto expongas a los pacientes
a la terapia endocrina, la posibilidad de tener respuesta es mucho mayor. En aquellos pacientes considerados resistentes a la terapia endocrina, también podemos ver que el beneficio es muy claro. Los inhibidores de aromatasa, también contra fulvestrán, vemos cómo el beneficio es superior para fulvestrán. Cuando consideramos resistencia y utilizamos everolimus y exemestano, vemos también que hay una ganancia en supervivencia libre de progresión, y es mucho más notoria cuando utilizamos de nuevo un inhibidor de cinasas dependientes de ciclinas aunados al fulvestrán, como vemos que la supervivencia libre de progresión casi alcanza el año, cosa que es muy difícil observar en la quimioterapia clásica en enfermedad metastásica. Podemos hablar también de los estudios en enfermedad resistente o hormonoresistente, y de nuevo les comento que no son estudios que pueden ser comparables cara a cara, sin embargo nos permiten darnos cuenta que la supervivencia libre de progresión es francamente mayor y mejor, tanto en el MONALEESA 3, en el MONARCH 2 y en el PALOMA 3. Creo que aquí las diferencias son mucho más llamativas para el estudio MONARCH 2 y MONALEESA 3. Podrían preguntarse por qué en MONALEESA 3 incluso tenemos una supervivencia libre de progresión mayor, y esto tiene que ver con que en este estudio entraron pacientes que también eran hormonosensibles o que no habían sido expuestas a la terapia endocrina previa. Esto explica por qué existe una supervivencia libre de progresión mucho mayor que incluso que en PALOMA 3, en donde los pacientes habían sido fuertemente tratados y en donde la posibilidad de respuesta pues, es mucho menor. Los diseños, pues si bien no son idénticos, son muy parecidos y nos permiten también hacer conclusiones, creo yo, que muy claras sobre la utilidad en este grupo de pacientes, en donde la supervivencia libre de progresión, si nosotros vemos lo que ocurre en MONALEESA 7 y en MONARCH 2, son claramente mejores y distintas. Y aquí lo que hay que recalcar es que entre más pronto instauremos la terapia endocrina, la posibilidad de tener una mayor respuesta y una supervivencia libre de progresión es mucho mayor que si el paciente lo expones al tratamiento de forma tardía. Esto nos hace, pues, suponer que el mejor momento para exponer al paciente a la hormonoterapia es al principio. Esto es lo que nos permite concluir el análisis de estos 3 estudios. Es indudable que los perfiles de seguridad son distintos. Creo que para palbociclib y abemaciclib su principal problema es la toxicidad hematológica, que no lo es tanto para el abemaciclib, y la diarrea es el problema más grave para el abemaciclib. Representa más o menos un 13-14% de toxicidad grado 3 y 4. Cuando utilizamos de manera temprana un antidiarreico se puede controlar, y también es importante recordar que con los ajustes de dosis posteriores, cuando se bajó la dosis a 150 miligramos, esta diarrea disminuyó de manera sustancial. Hay diferencias claras en perfil de seguridad de estas moléculas, pero también hay diferencias moleculares interesantes. Vemos cómo las moléculas no se pueden comparar, no son idénticas, tienen algunas diferencias moleculares que podrían también explicar algunas diferencias en su actividad. Los inhibidores de cinasas dependientes de ciclinas no fueron creados igual, por lo tanto no tienen potencias in vitro iguales, no interactúan con las mismas proteínas de manera igual, y esto hace pensar que también podrían tener algunas diferencias en el terreno clínico. Vemos cómo pareciera que abemaciclib, al menos in vitro, es una molécula mucho más potente. Vemos que su potencia es mucho mayor, y también si nosotros comparamos las dosis, el índice de dosis 50 es menor para el paciente con abemaciclib, lo que nos hace suponer que su potencia es mucho mayor y que necesitamos menores dosis para su actividad. Pero también tenemos diferencia en los puntos de acción. Vemos cómo ambas moléculas, palbociclib y ribociclib, son capaces de interactuar con las
sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, pero abemaciclib además interactúa con la sinasa dependiente de ciclina 9. Ya dijimos que se requieren dosis menores. Esta interacción con la ciclina 9 podría quizás explicar por qué su actividad como monodroga es superior a las otras dos moléculas, pero también nos explica por qué su toxicidad gastrointestinal es mayor. Así pues, vemos cómo incluso los sitios de interacción son diferentes, lo que nos llevaría a quizás a reflexionar y a concluir que podríamos hacer selecciones de pacientes de manera distinta basados en el perfil farmacológico, en el perfil de toxicidad y quizás también en los resultados obtenidos en los estudios clínicos. Vemos cómo también la forma de administración es distinta. Recordemos que palbociclib y ribociclib se administran una vez al día, pero durante 3 semanas con una de descanso, y el abemaciclib se administra 2 veces al día, pero no se descansa, la dosis es continua. Esto también tiene que ver justo con su perfil farmacológico. La vida media, bueno, es muy parecida entre las 3 moléculas. Ya dijimos pues que su capacidad para desarrollar toxicidad pues es distinta. Para la abemaciclib básicamente la diarrea, para palbo y ribociclib básicamente la toxicidad hematológica. Y creo que un punto importante a favor del abemaciclib es que se ha demostrado que penetra el sistema nervioso central de una manera muy interesante, lo que también lo haría un fármaco útil para aquellas mujeres que tienen metástasis en cerebro. Esto, bueno, ha sido demostrado de forma incluso clínica. Sabemos nosotros que su penetración es muy buena al sistema nervioso central y ya existen diversos estudios fase 2 en donde se ha demostrado su actividad de esta molécula en metástasis cerebrales. Basados en esto, podríamos nosotros decir pues que existen quizás datos relevantes en diferentes puntos que nos permitirían saber, por ejemplo, que en pacientes que no han recibido ninguna terapia hormonal y que tienen un intervalo largo libre de enfermedad de la hormonoterapia en adyuvancia, pues tenemos estudios que avalan el uso tanto de abemaciclib, de palbociclib o incluso de ribociclib. Este grupo de pacientes considerados como hormonosensibles podrían ser expuestos a cualquiera de las 3 moléculas. Yo creo que tendríamos que utilizar la que estuviera disponible y, como veremos posteriormente, tomar en cuenta algunos datos clínicos quizás para la selección mucho más precisa. En pacientes que tienen una recidiva en un periodo, en un intervalo corto de terapia endocrina, quizás el estudio Monarch 2 nos permitiría pensar en el uso de abemaciclib con fulvestrant, y parcialmente también el estudio Paloma 3, que abarca pacientes de este grupo, pero también de aquellos que habían sido altamente tratados y que no tuvieron respuesta endocrina primaria. Y para pacientes que no tuvieron respuesta a la terapia endocrina primaria y que habían sido expuestos incluso a varias líneas de tratamiento, el Monarch 1 nos permite darnos cuenta que como monodroga podemos tener casi el 20% de respuestas y podría ser utilizado. También el Monalisa 3 nos permite darnos cuenta que en un grupo de mujeres que pueden ser hormonosensibles o tener ya cierta resistencia a la hormonoterapia, podría ser un tratamiento de elección para este grupo de mujeres. Pero quiero enfocarme a un subanálisis de los estudios Monarch 2 y Monarch 3 que nos permiten saber que algunos factores clínicos y patológicos predicen la actividad de la monoterapia endocrina en el contexto, sobre todo metastásico. Actualmente sabemos pues que hay poca información sobre algunos factores clínicos y patológicos que puedan usarse como una guía para elegir el tipo de droga a utilizar. Y bueno, estos análisis combinados de ambos estudios nos permiten tal vez identificar a un grupo de mujeres que podrían beneficiarse mucho más de la selección de abemaciclib. Vemos pues
que tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, algunos factores considerados como de mal pronóstico, como tumores de alto grado, tumores con expresión negativa de receptores de progesterona o pacientes que expresaban metástasis hepáticas, se benefician de forma clara y de forma significativa, tanto en Monarch 2 como Monarch 3, con el uso de abemaciclib. Y esto quizá nos permite hoy en día identificar, bueno, a un grupo claro que se podría beneficiar. Vemos cómo en ambos estudios, si nosotros comparamos el beneficio entre los pacientes que tienen metástasis hepáticas y aquellos que no las tienen, vemos cómo incluso es más pronunciado el beneficio en este grupo de mujeres con metástasis hepáticas y en tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, que es mucho más claro el beneficio. Se benefician, por supuesto, ambos grupos, pero creo que es mucho más notorio su beneficio en este grupo de pacientes considerados como de mal pronóstico. Lo mismo pasa en aquellos pacientes caracterizados por el grado de diferenciación. Vemos cómo es mucho más clara la diferencia en el grupo de pacientes con alto grado, tanto en el Monarch 2 como en el Monarch 3, es más pronunciada, se benefician ambos grupos, pero es mucho más pronunciado el beneficio en aquellos pacientes considerados como de mal pronóstico. Lo mismo si nosotros hacemos un subanálisis y comparamos aquellos que tienen enfermedad visceral contra aquellos que solo tienen enfermedad ósea, sabemos que ambos grupos se benefician, pero el beneficio es mucho más claro para aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral y específicamente para aquellos que tienen enfermedad confinada al hígado. Pero también podemos hacer una revisión de este subanálisis de la enfermedad considerada como con una resistencia primaria o una resistencia secundaria. Nosotros sabemos por estudios retrospectivos que aquellos pacientes con resistencia primaria son los que menos se benefician del tratamiento, pero con esta droga, como podemos ver, pareciera que es mucho más notorio el beneficio justo en el grupo de pacientes considerados como con una resistencia primaria. De nuevo, recuerdo quiénes son aquellos pacientes con resistencia primaria, aquellos que en enfermedad metastásica recaen o progresan más bien antes de los 6 meses, o aquellos en donde en el tratamiento adyuvante tienen una recurrencia antes de 2 años o antes de 12 meses de haber terminado el tratamiento con hormonoterapia, son aquellos considerados como resistentes primarios al tratamiento hormonal, y vemos pues cómo su beneficio pareciera mucho más notorio que en los pacientes que tienen una resistencia secundaria. Entonces, en el ámbito de la realidad, en el ámbito clínico, nos podemos dar cuenta que hay pacientes con enfermedades distintas, pacientes con perfiles clínicos distintos y pacientes con comorbilidades distintas. Entonces, no podemos elegir el mismo tratamiento para todos los pacientes. Tenemos que tratar de identificar de forma individual cuál sería el paciente que se beneficiaría más de ribociclib, cuál el que se beneficiaría más de palbociclib y cuál se beneficiaría más de abemaciclib. Recuerdo, bueno, no tenemos comparaciones claras, pero sí creo que datos clínicos y algunos biológicos que nos permitirían identificar a este grupo de pacientes. Así pues, podemos tener una mujer anciana con una recaída visceral y múltiples comorbilidades en donde quizás la quimioterapia no sea una buena opción, no está en una crisis visceral, por lo tanto es una paciente que tendríamos que buscar un perfil de toxicidad adecuado. Podríamos pensar incluso en una monodroga, pero si además esta paciente nos expresara que tiene, por ejemplo, una comorbilidad gastrointestinal muy importante, pues quizás en esa paciente pensar en abemaciclib no sería una buena opción y tendríamos que buscar una droga con un perfil distinto. Pero a lo mejor tenemos a una mujer de 60 años con una recaída que tiene una larga supervivencia libre de progresión y afección visceral. Pues bueno, aquí podríamos pensar que basados en los análisis que revisamos previamente, pues podríamos utilizar cualquiera de las moléculas disponibles. Quizás ribociclib podría ser una buena opción, o palbociclib
en esta paciente. Quizá una mujer con estas características que pudiera tener una cardiopatía previa, pues no pensaríamos en ribociclib y le daríamos palbociclib, pero ambas opciones podrían ser adecuadas en esta paciente. Si tenemos una paciente perimenopáusica con una lesión hepática y ósea y fue una enfermedad que progresó no de manera inmediata, sino tardía, bueno, igual podemos pensar en alguna de estas combinaciones. Quizá ribociclib es quien más experiencia tiene en pacientes premenopáusicas y podría ser una buena opción. Y en esta paciente también premenopáusica con múltiples metástasis hepáticas, un corto intervalo libre de enfermedad y no tiene crisis visceral, es una paciente en la cual tenemos que pensar en un inhibidor de ciclinas y quizá en esta paciente pues tenemos que utilizar una droga en donde sí haya, por supuesto, experiencia en premenopáusica, pero que esté destinada a aquel grupo de mujeres consideradas como de pobre pronóstico o con poca probabilidad de respuesta. Abemaciclib sería una extraordinaria oportunidad en este grupo de pacientes y en donde creo que, bueno, finalmente ha demostrado eficacia reconocida. Entonces, basados en estos pronósticos, nosotros podemos decir que tenemos factores de buen pronóstico y factores de mal pronóstico y que basados justo en esta clasificación debemos identificar aquel perfil que es altamente sensible, pacientes que se presentan de nuevo con una enfermedad metastásica que no han sido expuestas a endocrinoterapia o, por otro lado, que tienen un intervalo libre de enfermedad muy prolongado posadyuvancia, que tienen enfermedad exclusiva en el hueso o enfermedad solo en tejidos blandos y que además son asintomáticas, pues este es un perfecto grupo quizá para palbociclib o ribociclib. Podemos tener a una mujer considerada como con un perfil de sensibilidad, es decir, no es altamente sensible como el anterior, pero sí es sensible, sí tuvo un intervalo libre de enfermedad posadyuvancia mayor a 12 meses, tiene también enfermedad predominantemente en el hueso y en tejidos blandos y es asintomática o tiene aún síntomas muy leves, pues este grupo también podría beneficiarse de las mismas drogas que mencionamos para el perfil altamente sensible. Aquí podríamos ya incluir para este grupo de mujeres cualquiera de las tres moléculas, podría ser abemaciclib, ribociclib y palbociclib. Y en este grupo de mujeres consideradas como con un perfil moderadamente sensible, es muy importante darnos cuenta que el intervalo libre de enfermedad, o sea, adyuvancia fue corto, fue menor a 12 meses, o incluso progresó la enfermedad durante la endocrinoterapia, tiene enfermedad visceral, confinada preferentemente en el hígado y tiene aún pocos síntomas. Creo que este es el grupo de mujeres en donde podríamos considerar que abemaciclib es una extraordinaria opción. De igual manera, para este grupo de mujeres que son también moderadamente sensibles, pero que ya son sintomáticas, a diferencia de este grupo, hay una progresión a la terapia adyuvante con endocrinoterapia, hay enfermedad visceral extensa, de predominio hepática y tiene síntomas, pues bueno, este grupo también se podría considerar como un grupo apto de ser beneficiado con abemaciclib. Y al otro extremo tenemos a esas mujeres con factores de muy mal pronóstico, en donde sí tenemos una verdadera crisis visceral, una mujer que tiene gran carga tumoral en hígado, pero que además tiene síntomas y datos clínicos y laboratoriales de falla hepática, pues este es el grupo de mujeres en donde la mejor opción, sin ninguna duda, será utilizar quimioterapia. Para todos estos, ya mencionamos, endocrinoterapia más un inhibidor de sinasas dependientes de ciclina, pero de manera específica reservar para aquel grupo de pacientes considerados como de mal pronóstico o resistentes a la hormonoterapia, quizá abemaciclib podría representar una muy, muy buena opción. Recientemente hemos tenido datos muy interesantes sobre la resistencia primaria, es decir, justo este grupo de mujeres en donde se ha demostrado específicamente cierta resistencia a palbociclib,
el conocer quizás algunas de las vías y algunas de las moléculas involucradas con la resistencia primaria nos va también a permitir identificar cuáles serían las mujeres en donde no convendría utilizar de primera instancia palbociclib y donde valdría la pena utilizar por la resistencia no cruzada a abemaciclib. Recordemos que palbociclib y ribociclib comparten incluso una resistencia cruzada, lo que haría improbable que una vez progresando a una de estas moléculas pudiera tener efectividad al uso de una molécula similar. Entonces, bueno, pues básicamente basados en estos datos de mutaciones muy puntuales, podemos darnos cuenta que hay un gran campo por explorar para reconocer algunas asociaciones a resistencia endocrina que nos permitan de alguna forma tener mejor selección de drogas. Sabemos, pues, como les dije, que la mutación o la detección de la mutación en este gen ESR1, pues se asocia a un peor resultado cuando utilizamos palbociclib y fulvestrant, y esto, bueno, pues nos debe hacer pensar que en el momento en que podamos hacer de rutina esta determinación, pues vamos a poder elegir de mejor manera la droga a utilizar. También se ha explorado en los estudios Mona Lisa algunas alteraciones moleculares y sabemos cómo podrían potencialmente ser biomarcadores para ribociclib. Todas estas moléculas, la vía de fosfoinositol 3-quinasa de AKT, mutaciones en BRCA, que nos permitan darnos cuenta que quizá podríamos evitar ciertas moléculas si tenemos estas alteraciones moleculares. Pero vamos a intentar de forma clínica aterrizar toda esta información y decir, a ver, ¿cuáles serían las recomendaciones clínicas basadas en los estudios presentados, pero también en los análisis mutacionales? Podemos decir que creo yo que hay que utilizar el inhibidor de sinasas dependientes de ciclina disponible. Es absurdo pensar a veces en una selección diferenciada si no contamos con las tres moléculas. En esa circunstancia, que seguramente será la circunstancia real nuestra, es ante la clara evidencia de ambos o de todas estas moléculas, lo más importante que tenemos que saber es que hay que utilizar la molécula disponible. Siempre hay que utilizar la que tengamos a la mano. Si tenemos la posibilidad de elegir entre diferentes moléculas, entonces es importante señalar que en enfermedad de mal pronóstico, y reconocemos a la enfermedad de mal pronóstico, a la enfermedad hepática, a la enfermedad cerebral o aquella que se considera con resistencia primaria, abemaciclib ha demostrado ser útil y creo que en este grupo de mujeres debería de ser la opción si es que está disponible. En pacientes con enfermedad cardíaca deberíamos evitar ribociclib, basados pues en su estudio, en donde tuvimos alteraciones en el electrocardiograma. Creo que es importante reconocer que no deberíamos de exponer a esta droga si el paciente tiene una enfermedad cardíaca previa. Si el paciente tiene una enfermedad gastrointestinal preexistente, pues a toda costa debemos intentar evitar el abemaciclib. Recordemos que su principal efecto indeseable pues es justo la diarrea. Por lo tanto, en aquellas pacientes probablemente que tengan una gastroparesia diabética, una disautonomía por una diabetes mal controlada, pues habrá que evitar abemaciclib y podremos utilizar cualquiera de las otras dos drogas. En pacientes premenopáusicas, sin ninguna duda creo que ribociclib tiene los datos más consistentes y más robustos, y si es de nuestra posibilidad poder elegir el medicamento, creo que ribociclib tendría que ser utilizado, aunque bueno, de manera indirecta sabemos también que en los demás estudios se incluyeron algunas premenopáusicas, lo que hace suponer que las demás drogas son igualmente efectivas en este grupo de pacientes, así que si solo contamos con palbociclib, podríamos utilizarlo, siempre recordando bloquear el eje hipoficiario ovárico, es decir, una castración química, y podemos utilizar cualquiera de estas moléculas. En caso
de realizar biomarcadores y si tenemos una alta expresión del gen CCNE1, sugiere resistencia a palbociclib y habría que evitarlo. Creo que estas son características clínicas y moleculares muy claras que nos deberían permitir elegir de una manera personalizada las diferentes terapias a utilizar. Sin ninguna duda tenemos grandes avances con las nuevas moléculas. Me queda clarísimo que hemos avanzado a pasos agigantados, pero que desafortunadamente en nuestra realidad el acceso a estas drogas sigue siendo muy pobre y nuestro objetivo debe ser que cada vez más pacientes se beneficien de estas moléculas. Me parece que son extraordinarias, pero si las tenemos en el anaquel y no podemos hacer que las pacientes se beneficien de estos tratamientos, creo que estamos perdiendo la batalla. Así que el esfuerzo debe ser conjunto y debe ir encaminado a poder exponer a nuestras pacientes a estas nuevas moléculas, a cualquiera de ellas, a la que tengamos a la mano, pero si tenemos la capacidad de elegir, hagamos una elección consciente e inteligente basada en los análisis y en las reflexiones que hemos hecho. Me queda muy claro que a pesar de la gran tecnología y de los grandes avances, para curar hay que sentir dolor ajeno. A esto le llamamos empatía. Si nosotros queremos verdaderamente avanzar, necesitamos estar de la mano del equipo multidisciplinario que trata estas enfermedades, de la mano del paciente, ser empáticos y buscar siempre el beneficio del paciente. Y esto incluye, por supuesto, toxicidad, eficacia, balancear siempre todos estos factores para elegir el tratamiento que mejore la calidad de vida. Recordemos que existen ya estudios o subanálisis de calidad de vida. Creo que estas 3 moléculas nos permiten mejorar la calidad de vida indudablemente. Por eso me parece clarísimo que en el caso de contar con ellas, siempre hay que utilizarlas de primera instancia. Muchas gracias. Doctor Benito, muchísimas gracias. Ha sido una sesión muy interesante, tratando de ir justamente de todos los avances que hemos tenido a lo largo del tiempo. De verdad, muchas gracias por esta sesión. Ha sido muy interesante. Tenemos muchas felicitaciones y tenemos muchas preguntas. Voy a empezar con las primeras preguntas. Y la primera pregunta nos las hace el doctor Efraín Salas y nos dice si la penetración a la barrera hematoencefálica se traduce en un beneficio clínico en metástasis del sistema nervioso central. Bueno, evidentemente recordemos que a veces lo que pasa in vitro no necesariamente ocurre en la parte clínica, pero específicamente para abemaciclib, además de demostrar su capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica, ya existen estudios clínicos muy consistentes en donde hemos demostrado eficacia en este grupo de pacientes. Es decir, sí podemos decir que el que penetre la barrera hematoencefálica se traduce en un beneficio clínico. Los estudios están corriendo, son estudios apenas fase 2. Seguramente en un futuro no muy lejano podremos tener ya resultados muy precisos para poder categóricamente decir que en toda mujer con metástasis cerebrales y cáncer de mama hormonosensible, abemaciclib podría ser la mejor elección. Perfecto. Alguien nos pregunta sobre el gradiente de expresión de los receptores. Nos dice si existe alguna relación en el porcentaje de expresión de positividad de los receptores y el concepto de hormonoresistencia. Es decir, a mayor positividad de los receptores, menos hormonoresistencia. Bueno, no, fíjate que esta es una pregunta sumamente interesante porque además en la racional común todos creemos que el nivel de expresión se correlaciona incluso con la respuesta o con la resistencia. Desafortunadamente, en los subanálisis que se han hecho, no se ha demostrado que la expresión de receptores, específicamente del receptor de estrógeno, se correlacione ni con la respuesta ni con la resistencia. No así la expresión de receptor de progesterona. Ahí sí sabemos que la negatividad de la expresión de receptores de progesterona se asocia a resistencia y a un peor pronóstico, ¿no? Pero no los receptores de estrógeno. Específicamente estamos hablando de receptores de progesterona. Perfecto. En la parte final de tu charla nos mostrabas los datos recientes de ASCO de biomarcadores y, por ejemplo, SR, CCNE, algunos biomarcadores que pues ya nos hablan de resistencia específica.
Nos preguntan si en la clínica en México ya se realizan, nos dice la doctora Viridiana Méndez si ya se pueden realizar o todavía no tenemos estas herramientas. No, bueno, estos son apenas resultados preliminares, se expusieron ahora en el ASCO, ya había también algunos subanálisis al respecto, no son parte de la práctica clínica, pero la verdad es que nosotros tenemos muy claro que tenemos que aprender a ser específicos con nuestros tratamientos. Yo siempre digo, mira, este tipo de moléculas es extraordinario y tiene una gran actividad, pero sigue habiendo un 40% que no responde a estas moléculas. Por lo tanto, estamos obligados a buscar justo biomarcadores. Si ya tenemos biomarcadores que se correlacionan con la respuesta, creo que sí estamos obligados a intentar llevarlos a la práctica clínica. Seguramente en el futuro va a ser imprescindible tener algunos biomarcadores para poder incluso autorizar el uso de este tipo de moléculas. De acuerdo. Y ahorita, por ejemplo, en la clínica que todavía no lo tenemos tan a disposición y que es más como de investigación todavía, ¿cómo podrías diferenciar a lo mejor los grupos de pacientes para poder decir a estos pacientes me voy con una estrategia de hormonoterapia pura, a estos diferenciar entre los diferentes inhibidores de ciclinas? Bueno, creo que incluso el objetivo de la charla justo era identificar a los grupos de pacientes que podrían beneficiarse de una u otra droga, ¿no? Basado en los factores no solo biológicos, sino clínicos y quizá moleculares. Entonces, creo que podríamos decir, a ver, la única evidencia clara que tenemos hoy en día es que aquellos pacientes que consideramos como de mal pronóstico o hormonoresistentes, que son aquellos que progresan rápido a la hormonoterapia o que después de la adyuvancia tienen un intervalo libre de enfermedad corto, aquellos que tienen expresión negativa de receptores de progesterona o que tienen enfermedad visceral confinada al hígado o metástasis cerebrales, son aquellos pacientes que se podrían beneficiar del abemaciclib. Esto solamente basado en estos datos clínicos, ¿no? Al no tener quizá una situación molecular. Además, tenemos, por supuesto, datos de toxicidad como los que mencionamos. Si es una paciente que tiene ya antecedentes de trastornos gastrointestinales, abemaciclib no es la mejor opción, ¿sí? Si es una paciente que tiene una cardiopatía preexistente o incluso es conocida con arritmias, ribociclib no es la mejor opción para esta paciente, ¿no? Si es una paciente premenopáusica, quizá los datos más robustos favorecen al ribociclib y tendría que ser, si está disponible, esta la droga utilizada. Y en todos los demás escenarios, en pacientes que se consideran de novo metastásicas, que tienen una enfermedad indolente, que no son sintomáticas, que probablemente solo tengan enfermedad en hueso o en partes blandas, invariablemente podrías elegir cualquiera de los tres. Y creo que no habría mayor diferencia, ¿no? De acuerdo. Otra de las preguntas que nos hacen es respecto a Ki-67. ¿Crees que es útil para el pronóstico de estas pacientes? Bueno, también discutidísimo siempre el Ki-67, ¿no? En todos los escenarios, entre los que lo apoyan, entre los que no creen que tenga una utilidad. Desafortunadamente, en enfermedad metastásica no pareciera tener un valor importante. No así en los estudios que se están corriendo en neoadyuvancia. Eso ya lo habíamos visto en la quimioterapia, ¿no? La disminución en los valores de Ki-67 cuando se utiliza en neoadyuvancia nos infiere beneficio clínico del uso de estas moléculas. Pero en enfermedad metastásica no pareciera que el Ki-67 de forma individual pueda predecirnos resistencia o actividad de alguna de las drogas. Perfecto. Pues sigue habiendo muchas preguntas, muchas felicitaciones, pero ya nos dicen que estamos un poco cortos de tiempo, así que no nos queda más que agradecer a nuestra audiencia el haberse conectado y a usted por habernos dado esta excelente charla, y a la sociedad por habernos dado este espacio. Muchas gracias. Al contrario, un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.